Bueno, nos habíamos quedado en lo que es la representación, que es requisitos a reunir para que el derecho de representación opere. ¿Ya? Estos son los requisitos a reunir para que el derecho de representación opere. Y habíamos dicho que se trate de una sucesión intestada. El derecho de representación, recuérdese que se maneja en herencia intestada, no en la testamentaria, pero a excepción que la ley, que el testamento lo diga, puede ingresar como derecho de representación, pero son excepciones, raras las excepciones sobre eso. Que falte el representado, o sea, el que iba a ser heredero, es porque o repudió o no pudo, para que sea representado. Tiene que faltar el representado, o sea, el heredero. Que el representante sea descendiente del representado, el padre, hijo. Que el representado sea pariente del causante en los grados que la señala la ley. El hijo del padre, que es el nieto del abuelo, del papá de este, que es el nieto. Que el representante sea capaz o digno a suceder al causante. Al causante. Digno a suceder al causante. No al representado. ¿Ok? Vamos. ¿Estamos claros con esta laminita? Este es un repaso de la última clase que vimos. Ok. Sigamos a la siguiente. La representación debe tratarse de una sucesión intestada. Vean. El principio del derecho de representación tiene lugar solamente en las sucesiones intestadas. El principio, recuerde, es un principio fundamental. El derecho de representación tiene lugar solamente en las sucesiones intestadas, no testamentarias, intestadas. Esta conclusión se establece en el artículo 984 del Código Civil, inciso 1, relacionado con el 981 del Código Civil. Veamos, leamos primero el 984, inciso 1, y después me leen, por favor, el 981 del Código Civil. ¿Por qué dice que, en principio, el derecho de representación tiene lugar solamente en la sucesión intestada? ¿Quién me lo lee, por favor? El 981, El 984 primero, inciso 1. ¿Qué dice y el inciso 1? ok, artículo 984. ¿Sí? Sucede ad intestato ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Ok, ahora leamos el 981. Esos dos van relacionados. Correcto. Artículo 981. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto o si dispuso no lo hizo conforme a derecho o no han tenido efecto sus disposiciones. Va. Por eso es que la ley dice de que el derecho de representación tiene solo lugar en la sucesión intestada. Porque el 981 le dice las causales para que se haga la sucesión intestada. Y en el 984, inciso 1, le habla de las personas, por derecho propio o por derecho de representación. Esa es la explicación de esos dos artículos y de lo que dice el principio del derecho de representación. ¿Ok? No se lo olvide, el principio del derecho de representación opera de la siguiente manera. ¿Cuál sería? Veamos si pusieron atención. ¿Cómo opera el principio de representación en la sucesión intestada? Por derecho personal, como dice, Ajá, ¿y qué más?
y por derecho de representación. Y vamos a el 981. Exacto, o sea, es de esas dos formas, pero dependerá de las causales que dice el 981. Ah, mire, el 981 dice que para poder hacer por derecho personal o por derecho de representación tiene que pasar esto, ¿ya? Y son las tres causales. Porque no dispuso, porque sí dispuso y no está conforme a derecho, o porque las disposiciones no están apegadas a derecho. ¿Ok? Esa es la explicación de esa primera parte. Sigamos. Dice, ejemplo, artículo 1139 del Código Civil del Testamento. Veamos qué dice ese artículo 1139 del Código Civil. Por favor, gracias. Si el asignatario fuera descendiente legítimo del testador, ahí. Dice, si el asignatario fuera descendiente legítimo del testador, ¿de qué estamos hablando? testamento. No, pero el asignatario, ¿quién es? Es el legatario, a título singular, no universal, a título singular, ¿ok? Es el legatario. Sigamos la lectura. Los descendientes legítimos del asignatario, los descendientes legítimos del legatario, del legado que le han dejado, no por eso se entenderán sustituidos a este, salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. Salvo que el testador haya expresado voluntad contraria. No quiere decir que si solo a mí me dejaron el carro como heredero a singular o legatario, y al fallecer de mi persona o al repudiar, quiere decir de que mis hijos pueden ser ya los representantes míos por el cargo. No, eso no opera así. ¿Sí? No. Tienen que aceptar herencia de mi persona y no van a ir por representación. ¿Okay? A excepción que el testador diga, vaya, mire, si se muere el señor Carlos Enríquez, de que le he dado el carro, entonces este carro le va a quedar al hijo mayor de él. Ah, y ya dijo a quién le va a quedar, entonces ahí ya lo sustituye. ¿Ok? Así es la operatividad de ese ejemplo. Por derecho a representación. Por derecho a representación. Ahí opera la representación. Pero mientras no opera. Entonces, al morir Carlos Enrique, van a tener que entrar a la sucesión todos los que son herederos de Carlos Enrique. Todos. Todos. Hasta la esposa. Y los hijos. Y los padres estuvieran vivos. ¿Ya? Ok. Sigamos. ¿Sí le quedó claro el ejemplo? Ok. Sigamos. Dice, en la sucesión testamentaria, si falta el asignatario, no opera su lugar sus descendientes. Recogerán la asignación los herederos del intestato del causante. ¿Qué comprenden en esa partecita que dice ahí en esa lámina? No será cuando dejan como un legado y digamos la persona fallece, pasa para las personas que están heredando desde los 988 y no para los hijos de él. Exacto. Todo lo que tiene el ejemplo que dice el testamento. ¿Ya? Una persona que está asignada a ocupar algo, ¿verdad? No quiere decir que los descendientes automáticamente va a ser de ellos. No, no lo dice. Entonces se van a la herencia al intestato del causante, o sea, del asignatario, de la persona que ha fallecido que está asignada en el testamento. No del testamentario que hizo el testamento, no, sino que del asignatario. ¿Ya? A eso se refiere, esa es como un ejemplo más simplificado. ¿Ok? Veamos, dice, aquí viene la excepción a la regla. ¿Quién me lo lee, por favor? Yolik. Vale, gracias. La regla. Tiene lugar el derecho de representación en la sucesión testamentaria a las asignaciones que se hacen indeterminadamente
a los parientes, conforme al artículo 1046 del Código Civil. Veamos qué dice el 1046, cuáles son las reglas que rigen. El 1046 dice las reglas para la excepción que tiene lugar el derecho de representación en la sucesión testamentaria. Esas son las reglas. Veamos qué dice el 1046. Lo que se deja indeterminadamente a los parientes se entenderá dejado a los consanguíneos de grado más próximo que no hubieran sido instituidos herederos o legatarios en el mismo testamento, observándose el orden de la sucesión ad intestato y teniendo lugar el derecho de representación en conformidad a las reglas legales, salvo que a la fecha del testamento haya habido un solo en ese grado, pues entonces se entenderán llamadas al mismo tiempo los del grado inmediato. Exacto, un solo grado. Esto les explicaba a ustedes de que esto opera cuando una familia completa se va en un avión, se suben y automáticamente todos fallecen. Eso es el que le explicaba a usted, ¿verdad? Y que de repente, ¿qué pasa? Los del siguiente grado de la misma línea suben a representar a todos. A eso se refiere esto. Esa es la excepción a la regla. Pero tiene que decirlo el testador. A eso se refiere. ¿Ok? ¿Preguntas? Sigamos. Dice, la representante debe ser descendiente del representado. El representante tiene que ser descendiente del representado. Veamos, ¿por qué dice esto? Dice, la representación tiene lugar solamente en los descendientes. Jamás opera a favor de los ascendientes. Jamás. Sino que descendiente. No para arriba, para abajo. El hijo puede representar a su padre para suceder al abuelo. Pero el abuelo no le es posible suceder al nieto por derecho de representación. ¿Comprenden eso? El hijo puede representar a su padre para el abuelo. Pero el abuelo no le es posible suceder al nieto por derecho de representación. La regla es que la representación tiene lugar solamente en la descendencia, jamás opera a favor de los ascendientes. O sea, está diciendo que tengo que ser yo descendiente de alguien. No es que alguien va a estar aceptando una representación de alguien que es descendiente, no ascendiente. Licenciado, ¿Sí? entonces pongamos que el nieto tiene unos 25 años, tiene el papá vivo y el abuelo vivo. Exacto. Entonces el nieto fallece, aceptaría el papá de él, pero el papá fallece, entonces el abuelo no puede entrar No por puede, representación del nieto. no puede directamente por el nieto. No Es puede. la regla, ¿verdad? Esa es la regla, porque dice de los descendientes. Jamás opera a favor de los ascendientes. Pero sí ¿Qué? puede el licenciado entrar por representación la esposa del... Vaya, fallece el abuelo, Ajá. luego quedaría el padre, ¿Eh? pero el padre fallece, quedaría el nieto, y la esposa Ajá. de ese padre que falleció no puede tampoco. ¿Cómo no? Ahí sí Va, puede, ¿verdad? le voy a explicar. Va. Está En el, un grado, pero puede. el papá y la mamá. Ok. El papá y la Sí, mamá. Y están un hijo. exacto. Están los papás del papá, digamos. O sea, los Sí, abuelos del hijo. Fallece el papá, entonces acepta herencia. ¿Quién? La esposa, el y hijo el hijo. y el padre. Exacto. Sí. Entonces, Sí, cómo es que va a pasar eso de que si están en la misma línea, en el mismo grado, va a poder representar él al hijo, al nieto? No puede, porque están en la misma línea. ¿Sí o no? sí, Vale. sí. Pero cuando fallezca el abuelo, que está arriba,
¿quién va a quién va a sacar la herencia del abuelo del hijo? Los padres del nieto, ¿sí o no? Sí, Vale. Pero imagínense que fallezca el abuelo. También fallece el papá del nieto, ¿verdad? El hijo del exacto. papá. Ahí sí, porque va a sacar herencia del papá y el derecho que ha dejado el abuelo, él le entrega por representación del papá, ¿ya? Como nieto del causante. Así es la operatividad. Es para, tiene que ser descendiente de él, no ascendiente de él, no el que está arriba, tiene que estar abajo, siempre abajo para que lo represente. Pero la esposa ahí podría aceptar también, ¿verdad? La esposa acepta también, porque está en la misma Exacto. línea. Ahí Sí, se sí, acepta. sí. ¿Ok? A eso se refiere. ¿Ya? Entonces la representación debe ser descendiente, Nunca para arriba. nunca para arriba, solo para abajo. Perfecto. Y por eso la confusión de que, bueno, yo acepto para abajo, pero de repente me olvida por afinidad o colateral y me sucede, mi abuelo me sucede. Pero es porque van por otra línea. ¿Ya? Se van por otra línea. ¿No es así? Veamos. Sí, licenciado. Gracias. Ejemplo, dice aquí, se aplica la regla de que el pariente del grado más próximo excluye al grado más remoto. Si hay una sola ascendiente, el grado más próximo, este sucederá exclusivamente. Artículo 989 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo? Los herederos enumerados en el artículo precedente preferirán unos a otros por el orden de su numeración, de manera que solo en falta de los llamados en el número anterior, entrarán los designados en el número que sigue, y la herencia se dividirá por partes iguales entre las personas comprendidas en cada número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente y el artículo 986. Ok, veamos bien. El artículo siguiente es el, ¿cuál? 990 y el 986. ¿Qué dice el 990? Dice, no obstante ese era el 990, creo, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, si el padre 989. no dejara posterioridad legítima, pero sí hijos naturales, concurrirán estos con las otras personas designadas en el número 1 del artículo 988, con los mismos derechos que si fueran legítimos. Exacto. Vaya. Ese artículo tácitamente está derogado, porque hoy no existen hijos naturales y hijos legítimos, es una sola, ¿sí o no? Sea Sí. natural o sea hoy por el Código de Familia es lo mismo. Ese artículo está tácitamente derogado. Ese 990 está derogado, ese ya no es operable. No es operable. Vaya, ¿qué dice el 986? Ahorita, Vaya. hay siempre lugar a la representación en la descendiente del difunto y en la descendencia de sus hijos. En la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurra con sus tíos. Va. Miren ese artículo, lastimosamente no está en una pizarra para explicarlo, pero agarren un lapicito y les voy a decir, vayan despacio y vayan leyendo lo que va diciendo la lectura. Léamelo despacio, compañero, por favor. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto. Descendencia del difunto, o sea, digamos que murió el esposo. ¿Quiénes son las descendencias del difunto? La esposa, los hijos, los padres. Padre. Sí. Sí va. Sí, licenciado. Sigamos leyendo. Y en la descendencia de sus hijos. Y en la descendencia de sus hijos. Para abajo. ¿Sí? La descendencia de sus hijos. ¿Qué siga más? En la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos.
en la línea colateral, o sea, no en línea directa, sino que colateral, la representación de sus hijos. ¿De qué está hablando la ley? Tienen el cuadrito ahí en la línea colateral, ¿de quién está hablando? Después, ¿qué más dicen? Para que comprendan ese pedacito. Y ahí dice, a favor de los hijos y nietos, aunque no concurra con sus tíos. Aunque no concurra con sus tíos. Aunque no concurra con sus tíos, el causante. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo claro, porque si ustedes lo leen así, no le van a encontrar mucha enredadera. Estaría hablando de los primos, licenciado. ¿De los? De los primos. De los primos, exacto. Está hablando de los primos. Está hablando de los primos. Y de los hermanos. ¿De cuáles hermanos? Ahí está el punto. Va, fíjense bien. Juan y Juana son esposos. Tienen a Pedro, el hijo. Pero Juan tiene vivo su papá, que es Moisés. La mamá falleció de Juan. Entonces, quiere decir que está Juan, Juana, Pedro y Moisés. ¿Sí? Muere Juan. ¿Quiénes aceptan herencia? Juana, Pedro y Pedro y Moisés. Moisés. Juana por esposa, Pedro por hijo y Moisés por el padre. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Va, ahí estamos. Muere Moisés. ¿Quiénes aceptan herencia de Moisés? Si tiene hijos, los hijos. Los hijos de él. Los hijos de él, ¿sí? Sí, los hijos de él. ¿Ya? Pero si no tuviera hijos, solo tuviera nietos, ¿quiénes aceptan herencia? Los nietos, licenciado. Nietos de los hijos de él. O sea, los primos de Pedro. Por aquí, aunque no concurran los tíos, o sea, aunque no estén los tíos, van a poder entrar los primos. ¿Sí? Hoy sí se dan cuenta cómo opera ese artículo. Aunque no concurran los tíos, o sea, aunque no estén los tíos, pueden entrar los de línea colateral, que los primos. Por el derecho del abuelo. Porque el abuelo aceptó herencia del un hijo de él que estaba vivo cuando el abuelo estaba vivo. Entonces, ¿qué tenía que ver la casa que compró Juan y Juana para que ingresen los primos? ¿Qué tenía que ver? Nada. Pero como estaba vivo el papá de Juan, entonces, y aceptó herencia, a él abre otra sucesión para otro lado, en línea colateral, no en línea directa. ¿Hoy sí? A eso es la explicación de ese artículo 986. Ese artículo es algo así como enredado, como bueno, y como gesto. Ahí es donde la operatividad. ¿Ok? Porque aunque no concurran los tíos, así dice, va, compañero. Sí, aunque no concurran con sus tíos. Aunque no concurran con sus hijos. O sea, cuando la gente no concurre con sus hijos, o sea, aunque ellos no acepten herencia, pero pueden, ¿no? Dígame, Gustavo. Disculpe, licenciado, una consulta. En el caso, cuando usted mencionaba de que, digamos, los abuelos, en el primer ejemplo, donde decía que estaba el nieto, pero que el abuelo no los podía suceder por representación. Ajá. En ese sentido, ¿cuál habrá sido, digamos, la interpretación o qué es lo que buscaba el legislador? Porque sí le permite por representación al padre, pero no al abuelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿El por qué? Vaya, acuérdese de que el artículo 988
8 del Código Civil le dice a usted que en el primer grado está cónyuge, hijos y padres. ¿Sí o no? Están en el mismo nivel, todos ellos. Los Sí. padres, sus suegros, sus padres, sus hijos, en el mismo nivel. Muere uno de los cónyuges, van a aceptar herencia todos ellos. Si muere el señor, aceptan los papás, los hijos y la esposa. Si muere la señora, aceptan los papás de la señora, los hijos y el esposo. Entonces, ¿cómo es que van a representar si están en la misma línea? ¿Ya? Sí, gracias, Lick. Ya. Entonces, cuando nos vamos al abuelo, ahí sí, porque esa es otra línea. El otro ya es nieto, no es hijo. ¿Quién va a aceptar la herencia del abuelo? Él, el hijo de él, no el nieto. Ahí sí, yo puedo entrar por bajo a representarlo. Acuérdense. ¿Ya? ¿Hoy sí? Es por eso que dicen, ¿cómo va a ser para abajo? Tiene que estar, ahí los dejo, ahí deja estándar todo. ¿Ok? Perfecto. Vale, sigamos. ¿Les quedó claro el 986 cómo es que opera eso? Acuérdense, ahí la operatividad es que el causante tenga vivos sus padres. Ahí es donde opera. Pero si los padres no están vivos, no opera ese artículo. ¿Ok? Esa es la base. Tiene que estar vivo el papá del causante. Pero si no están vivos, los papás del causante no operan. Queda en la línea esa, recta. Solo el esposo y los hijos, nadie más. ¿Ok? Esa es la base de ese artículo. ¿Pregunta? Lick, una pregunta, pero Dígame. eso solamente con los abuelos, ¿verdad? Sí. Porque Con digamos, abuelos. si no estuvieran vivos hacia abajo, digamos un hijo, ahí sí podrían entrar los que le siguen a sus hijos. ¿Cómo hacia abajo sus hijos? Digamos, no es el que no está vivo es uno de los hijos, entonces él sí puede seguir sucediendo su derecho a sus hijos que estén vivos, porque es el descendiente. No hice la pregunta. Vale, dígame, vale, por ejemplo, usted, bueno, usted y Moisés, ¿quién de los dos va, y tienen dos hijos, quién de los dos va? Digamos que yo lo que quería ver si lo entendí bien, que digamos, si mi papá estuviera vivo y yo fallezco, sí puede entrar él, vea. ¿Quién? Él. Mi papá. No, está fallecido su papá. No, perdón, mi papá está vivo Ah, su papá y está yo vivo y fallezco. usted sí ingresa. Él Él sí ingresa. puede. Él ingresa Ajá, porque usted es la hija. ajá. Entonces mi ¿Ya? pregunta es, digamos, yo me muero, pero tengo un hijo. Ajá. Mi papá entra porque está vivo, vea. Y ¿Sí? Y entonces, su hijo también, y mi hijo también. porque está Pero en la si misma mi línea. hijo muere, puede entrar el hijo de mi hijo, o sea, mi nieto. Ah, sí, ellos sí, porque vamos Ajá, para arriba. Ah, está ajá, descendiente suyo. Ah, ahí pero, sí. pero usted dijo que si el abuelo estaba muerto, aunque él estuviera muerto, no podrían entrar los otros, si él ya está muerto, ¿va? No, ahí sí, no. No, Ajá. Y entonces, ahí ¿en sí. qué caso es que entran los primos? Que él heredó en vida y después se murió, y ahí entran los primos. Exacto, ahí entran los primos. Es de que va, cuando entran los primos, por ejemplo, usted y Moisés son esposos, tienen su papá vivo, ¿ya? Fallece usted, acepta herencia Moisés, su hijo y su papá, porque está vivo, ¿sí o no? Y aceptan la casa. Sí. Pero su papá no tuvo solo usted de hija, tuvo dos hijos más. Son tres hermanos, usted y dos varones más. Ok, entonces ellos tentativamente, al momento que aceptó herencia su papá, tentativamente van a ser herederos de la casa también, por el derecho del papá. ¿Ya? Entonces, pero viene uno de sus hermanos y fallece, pero tiene un hijo. Entonces, y de repente muere su papá. ¿Quién va a aceptar la herencia? Mi primo. El primo va a aceptar la herencia de su hermano y esto va a entrar por representación del abuelo a la herencia que usted dejó de su hijo y de Moisés.
Ok, sí. pero porque él lo tuvo en vida. Porque Entonces, en vida, la base es de que tiene que estar en vida su papá para que pase eso. Si no y, está en vida, su papá no opera. y Ahí si, se corta. si mi hijo no está en vida, sí podría operar para mi nieto. Sí puede operar para su nieto, ahí sí puede Ya, operar para el no, nieto. Ahí ya se me opera. queda claro. Ahí Gracias. se opera para, ok, ahí se opera. ¿Alguien más una pregunta? Mire, Si no está, diga, sí, compañero, vamos, diga. dice que si está en vida el abuelo no opera, entonces ¿cuál operaría? Si está aquí, Como me dijo, acaba de decirle la compañera que si el abuelo fallece no pueden entrar los... los primos, no pueden porque no hay cómo atarlo. Y No en ese existe. caso, ¿cómo se iría la herencia? Sí, ya por la línea recta, Ok, gracias. ya por la línea recta, el esposo y los hijos. Porque la ley dice esposo, hijo, padre. Eso dice la ley. Mueren los padres y ¿cómo van a entrar? ¿Por qué? Porque ellos antes de que el causante, o sea, antes que Wendy muriera. Entonces ahí termina todo. Ahí se corta. Ahí se termina, ahí cambia todo. No hay algo que lo esté atando, que tiene que estar en vida. No, no hay nada. No hay algo que lo atañe, nada. ¿Ok? No hay nada, ahí no. Ahí no pueden hacer nada. Porque la ley dice que para ser representante, uno de los requisitos tiene que o no pudo o repudió. ¿Sí o no? Eso dice la ley. ¿Ok? Vamos. ¿Otra pregunta? Licenciado, solo para que me quede claro Sí. de lo que estábamos hablando del 986. Por Sí. ejemplo, yo estoy vivo, mi papá también y mi hijo. Tres. Entonces fallezco yo. Al Ah, fallecer acepta herencia mi papá, mi y tu hijo y mi hijo. esposa, solo los tres. ¿Va? Nada más tres. No Sí, más. tres partes iguales, por decir. Tres partes iguales. Exacto. Luego, yo tengo dos hermanos, ¿va? Que son hijos de Ah, mi papá. de su papá. Y ellos tienen, pues, dos hijos que serían Sí. nietos de mi papá. Exacto. Entonces, mi papá aceptó el 33.33, ¿verdad? Por decir, de Del parte mía. derecho de usted, porque es el hijo. Ah, y luego mi abuelo fallece, perdón, mi papá fallece. Entonces, Va, van a entrar, serían los hijos de mis hermanos, por no, la parte. vaya, si su papá fallece y sus hermanos están vivos, entran sus hermanos, los tíos de su Si hijo. uno de ellos ha muerto, entran los hijos de él, que serían los Si nietos. uno de ellos, si uno de ellos muere, uno de sus hermanos muere, va a ser la herencia a los hijos de su hermano, por esa representación. Y por Por la representación se va a representación de la parte del 33.33 que yo había dejado. que viajado a su papá. Ah, ok, Así está opera. bien. Ah, pues sí, sí Así me quedó opera eso. claro. Así opera eso. Esa es la El pregunta. 9.16. Perfecto, está bien. Gracias. Ok. Bueno, sigamos. Veamos, dice. Ejemplo práctico. El difunto deja a la madre y abuelos paternos. Es lo que estamos hablando. El difunto deja a la madre y a los abuelos paternos. El difunto deja a la madre y a los abuelos paternos. ¿Cómo es la operatividad? El difunto deja a la mamá. O sea, el difunto, ¿quién es para la madre? Es el hijo. El hijo deja a la madre, ¿sí o no? Y abuelos paternos. ¿Cómo opera eso? El Al papá del difunto papá le dice. al papá del papá. Al papá del papá. El difunto deja a la mamá, o sea, el hijo deja a la mamá, deja a la mamá y a los abuelos paternos. ¿Mm? Y a los abuelos paternos. El hijo.
¿Sí comprenden eso? O díganme sinceramente, ¿lo comprenden o no lo comprenden? De mi parte, no, No. porque aquí se me entra la duda cuando usted dijo que no puede ir de forma descendiente de ellos, de arriba hacia abajo. Entonces ahí es mi duda. Y el difunto deja a la madre y abuelos paternos. El difunto deja a la madre y abuelos paternos. ¿Qué onda ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Mm? Ahí se presume que el papá murió y los El abuelos. papá murió, exacto. Vaya. El papá, el difunto, dice, deja a la madre y abuelos paternos. Quiere decir de que Wendy, que es la mamá, tiene un hijo. Y está el papá. Y está el papá. Quiere decir de que el papá del difunto, o sea, el hijo de Wendy, ¿ya? El papá del difunto, o sea, el papá del difunto, el papá, el esposo de Wendy, falleció. El esposo de Wendy falleció y le dejó a su hijo, a la mamá y a los abuelos. ¿Sí? El difunto deja a la madre y a sus abuelos paternos. ¿No? El difunto deja a la madre, o sea, hay que buscar, porque dice que el difunto deja a la madre y a sus abuelos paternos. Quiere decir que hay que tener un enlace, un descendiente, para poder llegar a ser los abuelos paternos. Cuando estamos hablando de abuelos paternos, estamos hablando del esposo de la mamá. ¿Ya? Del esposo de la mamá. ¿Ok? De eso estamos hablando. Y a los abuelos paternos, el difunto. Es decir, de que, vaya, ¿cómo explicarles para que más o menos me comprendan? Cuando hablamos de abuelos paternos, estamos hablando de que existe un hijo y tiene abuelos por parte de mamá y abuelos por parte de papá, ¿sí o no? Abuelos por parte de mamá y por parte de papá. Okay. Entonces, quiere decir que estamos hablando del hijo, del hijo, del hijo. Entonces viene y fallece el papá del hijo. ¿Quiénes aceptan herencia? La esposa y los abuelos, ¿sí o no? O sea, Sí, los papás y la esposa aceptan herencia. Bien, aceptan herencia. Ahí, aceptaron herencia, ellos. Entonces, el otro punto es el hijo. Entonces, ahí lo que hace falta es que yo les pusiera a ustedes, mire, el papá y la mamá, bien, fallece uno, aceptan herencia los abuelos del hijo. A eso se refiere. El difunto deja a la madre y a los abuelos paternos. ¿Bien? Entonces, el difunto es el papá de un hijo. ¿O sí? Es que la representación es algo así confusa, pero el 986 casi se lo está rezando. ¿Cómo se opera eso? ¿Bien? Entonces, ese ejemplo es el que estaba hablando que apunta Wendy. Mire cómo agua. Ese es el ejemplo. ¿Ok? ¿Preguntas, compañero? ¿No? Okay. Dice, no cabe la representación a favor de los abuelos paternos con la consecuencia de que la madre sucederá
en todo por el grado. No cabe la representación a favor de los abuelos paternos con la consecuencia que la madre sucederá en todo por el grado. ¿Bien? El ejemplo práctico es: el difunto deja a la madre y a sus abuelos paternos. Ese es, supuestamente, aquí ustedes tienen que verlo de un punto de vista. Cuando habla del difunto, deja a su madre y a sus abuelos paternos, está hablando del hijo. ¿Sí o no? Yo creo que lo confundí. Vaya, miren, si leen la lámina tercera y la última lámina, ese es uno solo. Dice, el difunto, o sea, el hijo, deja a su madre y a su abuelo paterno. Entonces, en ese sentido, si el hijo deja a la mamá y al abuelo paterno, no puede caber la sucesión de los abuelos. Porque por el grado que tiene la mamá, vota a los abuelos, el hijo de la mamá. Pero sí pueden aceptar herencia el hijo de los padres, que serían los abuelos. Ahí sí cabe, por el grado. ¿Sí? No, Lick, dele otra vez. Vale. Tenga un papelito ahí en sus manos. Despacito. Vale. Ponga un papelito en sus manos. Pongan a Wendy, pongan a Moisés y pongan un hijo. Ahí está. La familia. Esposo, esposa e hijo. Okay. Si nos vamos a lo que dice en la parte de arriba, en el ejemplo práctico dice, el difunto deja a la mamá y a los abuelos paternos. Quiere decir que el difunto sería el hijo, porque deja a la mamá, ¿sí? El hijo. Y a los abuelos paternos. En ese caso, no puede representar los abuelos. ¿Por qué? Porque abajo dice, no cabe la representación a favor de los abuelos paternos con la consecuencia que la mamá sucederá el todo por el grado, ¿sí? Porque es descendiente, no ascendiente, ahí no cabe. ¿Ok? Ahora bien, tienen a Moisés, Wendy y el hijo. Fallece Moisés. ¿Quiénes pueden aceptar herencia? Wendy, el hijo y los padres de Moisés. Ahí sí cabe. Cuando la persona se identifica como padre de un hijo, puede. Cuando la persona se identifica como abuelo de un hijo, no puede. Va, así de sencillo. Si en el nivel del grado yo soy padre de mi hijo, puedo. Si en el nivel del grado yo soy abuelo de mi nieto, no puedo. A eso se refiere esas dos laminitas. Ese es el ejemplo. ¿Hoy sí? Pero entonces Lick, el abuelo no entraría nunca, digamos. Para el nieto no puede, pero sí puede para el hijo. O sea, mire, quiero que pongan el nombre del padre suyo arriba de usted y diga, mi papá arriba de mí, eres mi papá arriba de mí. Wendy, yo tengo un papá, entonces este es arriba de mí. El nieto está arriba de usted, no arriba de él, el abuelo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, que para usted, para el nieto o para su hijo puede representarlo a usted. ¿Ok? Y el mismo hijo suyo puede representar al abuelo. ¿Ok? Por el grado. Pero si usted fallece, el abuelo no puede representar al nieto porque está del lado más bajo. Pero sí puede ser heredero de usted porque está en el mismo grado.
¿O sí? Entonces, entonces, este ejemplo lo que él debe entender es decir, mire, si yo le pusiera, el hijo deja a la madre y a sus abuelos paternos. ¿Se puede dar esa explicación? No, porque no puede por el grado. Puede suceder a la mamá. O sea, la mamá puede aceptar herencia, pero no los abuelos. ¿Por qué? Porque la mamá está en el grado directo del hijo, pero no está el nieto con el abuelo, están distanciados. Hay una generación en medio, que es usted. A eso se refiere ese ejemplo. ¿O sí? O sea, el ejemplo viene dándose de lo que es en los ascendientes, no descendientes, ascendientes. ¿Okay? Digamos, o sea. A menos que después la mamá muera, ahí sí podría entrar el abuelo porque sería el papá de la mamá, ¿verdad? A menos que la mamá muera del hijo. Sí, la mamá del hijo. Por decir, ¿verdad? Yo tengo un hijo y él fallece, vos poder entrar yo, pero mi papá nunca, porque estoy yo vivo. Exacto. Sí, después que yo acepto y pasan los años, yo fallezco, ahí sí puede entrar mi papá, si sigue vivo porque está en el mismo grado, yo soy hijo de él. Exacto, porque es hijo de él. Exacto. Exacto, así. Así opera eso. Tiene que estar en el nivel del grado, en la línea, ¿se acuerdan? La línea. Tengo que estar a ese nivel, porque la línea de arriba me va a botar la línea de abajo, y la de abajo bota la siguiente línea, así van. Ahí, entonces lo que yo entiendo es que no es que el orden llega al abuelo, sino que como el abuelo llega a suceder a su hijo, entonces como en representación de su hijo, ahí es donde llega el grado para poder recibir algo de nieto. Exacto, ahí llega. Tiene que bajar al mismo nivel, para llegar al mismo nivel. Yo estoy aquí y subo aquí, hoy estoy a la par tuya, abuelo. Hoy sí. ¿Okay? Pero estoy aquí, yo nieto, y entonces viene y fallece el papá de nieto, los dos bajan de un solo, uno baja y otro sube para nivelarse. El papá está aquí, este es el papá, el lapicero es el papá. Aquí está el hijo y aquí está el papá arriba, en la otra mano, aquí, está aquí, la mano. Entonces, si fallece el papá del hijo, que es el hijo del abuelo de este, entonces se quita el descendiente y se nivelan. Están al mismo grado. ¿Por qué? Porque este falleció. Entonces todos suceden a él, porque están al mismo grado. Ahora bien, pero si aquí fallece el abuelo, va a aceptar la herencia el padre, el hijo del abuelo de él, que el nieto. Aquí va a aceptar la herencia, pero él no acepta, repudia. Entonces aquí entra el nieto por representación de este y luego de este ya se nivela aquí. Así es la operatividad de esto. ¿Ok? Ya. Bueno, sigamos. Debe faltar el representado. El derecho de representación exige que falte el representado. ¿Ya? Porque no quiere o no puede suceder. Es una característica. No quiere o no puede suceder. El representante ocupa el lugar que el representado ha dejado la vacante. No puede suceder el representado por diversas causas, porque es incapaz, indigno o ha sido desheredado. No quiere suceder cuando repudia la herencia. Esas son las causas para que no pueda suceder el representado, ¿ya? Porque es de diversas causas, como es indigno, incapaz o ha sido desheredado. No quiere suceder cuando repudia la herencia. Entonces, acuérdense que esta indignidad y la incapacidad, ¿cuánto tiempo dura? 10 años, dice. 10 años. No se revuelve, 10 años vence, no es de por vida, 10 años vence. Ok. Entonces, la otra. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno
al desheredado y al que repudia la herencia del difunto. El artículo 987, inciso 2. ¿Qué dice la 987, inciso 2? ¿Se lo leo? Por favor. 987, inciso 2. Se puede asimismo representar al incapaz, al indigno, al desheredado y al que repudió la herencia del difunto. Entonces, ¿por qué lo puede representar? ¿Por qué lo puede representar? Recuerda que lo puede representar cuando se determine el castigo. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo son? 10 años. Puede decir, puede, sí, pero cuando termine el castigo, que son 10 años. Veamos. Normalmente faltará el representado por la incapacidad resultante de haber fallecido antes que el causante. El espíritu del Código Civil en materia sucesoral admite la representación de una persona viva de las dos causas. No quiere o no puede suceder, ya que no es justo que los hijos borren los pecados de los padres. ¿Ya? No puede suceder, ya que no es justo que los hijos borren los pecados de los padres. O sea, no van a ir llevando el pecado ese, no es así. ¿Ya? No es que van a borrarlo, no, tiene que pagar algo, y es el tiempo. ¿Ok? Veamos. Dice, los bienes que su hijo adquiera en la representación de su padre, incapaz, indigno o desheredado, constituyen su peculio adventicio extraordinario. ¿Qué entienden ustedes por peculio adventicio extraordinario? ¿Qué comprenden de eso? Los bienes que los hijos adquieren en representación de sus padres, incapaz, indigno o desheredado, constituye un peculio adventicio extraordinario. Todo eso tiene una relación. Veamos. ¿Quién me lee esta lámina? ¿La leo? Sí, por favor. Peculio adventicio extraordinario. Los bienes que un hijo recibe de su madre, abuela o cónyuge. También se le conoce como bona materna. Ok. Entonces, esa palabra peculio adventicio extraordinario son los bienes que iba a recibir o que reciben los hijos de los abuelos o cónyuges, que son o incapaces, indignos o desheredados. ¿Bien? Los van a recibir cuando cumple el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo de la indignidad? 10 años. Ahí ya pueden actuar ellos. ¿Okay? Ahí van a actuar ellos. Pero no significa que con eso está limpiando el pecado del padre. No, no significa eso. No, eso no significa. Entonces, pero es que dice en esta lámina, debe faltarle el representado, porque no quiere o no puede suceder. O sea, repudió. Vos repudiaste, pero yo no, yo voy a aceptarte a ti, yo voy a ir a la herencia allá. O porque no pudo suceder, mire, falleció antes del tiempo. Entonces, yo voy a aceptar la herencia de mi papá y aquí voy a entrar por esta línea para aceptar la herencia de mi abuelo. ¿Ya? Dígame, Wendy. Pero es verdad que esa modalidad de aceptar o repudiar solo se puede en la primera línea para que la otra gente suceda. Exacto, tiene que ser para abajo, la primera línea, vamos, así, va como escalita, 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 escalita. En la primera línea está Porque digamos que si alguien que ya va en la siguiente no aceptó, ese sí ya no va a tener derecho. ¿hasta qué grado llega?
Primero, segundo, tercer grado, si puede. Hasta el cuarto grado de consanguinidad. Ah, ok. Ya. Ya vamos a ver eso, ya vamos a ver eso, ya vamos a llegar aquí. ¿Preguntas, compañero, aquí? ¿No? Sigamos. Veamos, ahí está toda la familia, feliz y contenta. El representante tiene lugar en la descendencia hasta el infinito, dice. Hasta el infinito. Veamos. El Código Civil tiene reglas a la postre. Artículo 984, inciso tercero. ¿Qué dice ese artículo 984, inciso tercero? La representación tiene lugar en la descendencia hasta el infinito. Veamos ese artículo. Dice, se puede representar a un padre o madre que si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. No, así dice, o sea, puede suceder por derecho de representación, pero no le dice hasta cuándo. Puede suceder por derecho de representación, pero no, la ley del Código Civil no dice hasta aquí. Dice infinita la posteridad, hasta cuando usted quiera. ¿Ya? Dice, bisnietos y demás descendientes, dice, porque no dice nada más, no hay un tope máximo. Descendiente. El hijo podrá representar no solo al padre para que suceda al abuelo, sino a este para suceder al bisabuelo. Voy para arriba, subiendo la escala. Al bisabuelo. Voy para arriba, porque es del infinito, así dice el Código Civil. Veamos. Parentesco entre el representante y el causante. ¿Quién me lee esta lámina, por favor? Dice, el representante ha de ser necesariamente descendiente del representado, pero ha de mediar además entre el representado y el causante en alguno de los parentescos que señala la ley. Ejemplo. Del 986 del Código Civil. El que estábamos leyendo. ¿Ok? Tiene que haber un parentesco. Tiene que existir un parentesco. Si no, no va a poder. ¿Ya? Tiene que existir un parentesco. Veamos. Línea directa. Vamos a ver la línea directa. ¿Quién me lo lee, por favor? En línea directa. Dice, hay siempre lugar en la representación en la descendencia del difunto, en la descendencia de sus hijos. En la descendencia del difunto, en la descendencia de sus hijos. O sea, línea directa, por sanguinidad. En línea colateral o afinidad. ¿Quién me lo lee? En línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. Aunque no concurran, es lo que estamos explicando en el 86. Esa es ya la parte teórica que se dan. ¿Ok? Fíjense bien, aquí habla hasta el infinito, dice, o sea, puedo seguir para arriba, hasta llegar hasta donde yo quiera. El Código Civil. Pero, veamos aquí. En línea colateral, ¿qué es lo que me interesa? ¿Quién me lee esta lámina? En la línea colateral solo tienen lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. Dice el 86. Dice el artículo 36 de la Constitución. Dice, los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio y los adoptados tienen iguales derechos frente a sus padres. Esa es una verdad. ¿Sí? El artículo 127 del Código de Familia, ¿quién me lo lee? Parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción. O por adopción. Consanguinidad, afinidad o por adopción. ¿Ya? El parentesco. Estamos en línea colateral, ojo, línea colateral, ojo. ¿Qué dice el 128 del Código de Familia?
Dice, parentesco por consanguinidad. Es el existente entre personas que descienden unas de otras o de un ascendiente común. O de un ascendiente común, por consanguinidad. Tiene que ser de la misma sangre. ¿Ya? Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, por consanguinidad. Parentesco por afinidad, en existencia, ¿quién me lo lee? El 129, del Código de Familia. Dice, es el existente entre uno de los cónyuges y los consanguíneos del otro. También existe parentesco por afinidad entre uno de los convivientes y los consanguíneos del otro. Ok, por afinidad. Ajá, es existente. O sea, yo estoy casado con alguien. Entonces, por afinidad, el papá de mi esposa es mi suegro. Por afinidad. Conmigo es por afinidad, pero es consanguíneo con mi esposa. Es un parentesco por afinidad entre los que conviven y los consanguíneos del otro. ¿Ok? Está mi cuñado. Ah, entonces sí, mi cuñado es hermano de mi esposa por consanguinidad, pero conmigo es por afinidad de mi cuñado. A eso se refiere el Código Civil. Y sería lo mismo con los hijos. ¿Hijo de quién? Mis sobrinos. No, digamos del cónyuge vienen siendo hijastros, entraría como afinidad. Con afinidad, exacto, con afinidad. Veamos. El artículo 130 del Código de Familia, el parentesco. Veamos qué dice el parentesco. ¿Quién lo lee? Parentesco por adopción es el que se originó entre el adoptado, los adoptantes y los parientes de estos, con los mismos efectos que el parentesco consanguíneo. Va, ahí está. Vamos a ver qué comprenden en eso. ¿Cómo está ese cambio? Veamos. ¿Qué me pueden comentar? Que si el adoptado tiene familiares, Sí, diga, siga. Alfredo. si el adoptado tiene familiares, tiene abuelos, por ejemplo, ellos entran como que si fueran consanguíneos del causante. Bueno, entran a la línea sucesorial, aunque ya no entran, sí. A la línea sucesorial. Vamos a ver. ¿Qué dicen los O demás sería compañeros? por afinidad. ¿Ah? Parentesco, dice. Por adopción. Es el que se origina entre el adoptado y los adoptantes. Y los parientes de estos son los mismos efectos que el parentesco por consanguinidad. ¿Cómo es eso? Entender es que este niño adoptado va a tener los mismos derechos que fuera un hijo que nació de legítimo, pues. Del matrimonio y de la sangre. Ajá, de sangre la palabra, cabal. De sangre, a eso se refiere. A eso se refiere. Parentesco por adopción. Yo adopté a una persona, lo adopté. Por esa adopción que tuvo, ¿ya? Los parientes de él van a ser mi pariente por consanguinidad, por la adopción, porque ya es como mi sangre, aunque no es de mí, pero es mi sangre, yo lo adopté, es mío. A eso se refiere ese artículo 130, ¿ya? Por adopción. Entra como por, o sea, no entra por afinidad ni por edad, no, entra con sanguinidad. Parentesco por consanguinidad es como el 129, pero aquí el 129 son de mi propia sangre. Esto es una adopción que yo tuve y entra como cosa legítima. ¿Ok? Veamos. Pregunta, compañero. En línea colateral. Le he sacado línea colateral porque esto me interesa, para que se ubiquen bien cuándo es colateral y cuándo no. ¿Ok? ¿Preguntas? Veamos. Sigamos, en línea colateral. El artículo 127 del Código de Familia. ¿Quién me lo lee, por favor?
Parentesco es la relación de familia que existe entre dos o más personas y puede ser por consanguinidad, afinidad o por adopción. Las tres formas. Parentesco es la relación de familia que existe entre consanguinidad, afinidad y por adopción. Ok. Si recuerdan que para el laboratorio les puse esta pregunta, les dije el parentesco. ¿Se recuerdan de eso? Sí. Sí, licenciado. Va. Y decía yo que, le decía, me recuerdo, esta es la más complicada porque no creo que hayan visto familia así, o no están viendo ya familia más detallado. ¿Ya? Entonces, el parentesco, en código de familia, lo divide en tres. O sos un pariente por consanguinidad, un pariente por afinidad o por adopción. Pero el mismo código de familia dice que la adopción es como hablar, ingresar por consanguinidades. Entonces solo serían dos. Pero aquí lo divide por la adopción, porque hay un proceso de adopción, ¿ok? Lo divide. Entonces en línea colateral. Antes de seguir, les quiero hacer una pregunta. Imagínense Wendy tiene su familia, su esposo y su hijo, pero ellos deciden adoptar a una persona y lo adoptan. Entonces ya el núcleo familiar ya sería de 4. ¿Sí o no? Los dos ellos, el hijo y el hijo adoptado. Entonces, lo adoptan y todo, y papel y todo en regla. La pregunta es, fallece Gustavo, ¿aceptará herencia? ¿Quién? Wendy, el hijo y el adoptado, ¿sí o no? Sí, licenciado. Por derecho igual. Sí. ¿Sí o no? Sí. Por derecho igual. Ahora bien, fallece el adoptado. ¿Quiénes aceptan herencia? Wendy y el otro hijo. ¿Cómo? Sería Wendy y el otro hijo que quedó vivo. Oiga bien, va. Fíjense, va. Wendy tiene su núcleo familiar original de el esposo, un hijo. Ella y el esposo van y adoptan a otra persona, a otro cipote, a un niño, y se lo dan. Ya el núcleo familiar de ellos es de 4 personas. ¿Sí o no? 4. El esposo, Wendy y 2 hijos. Uno por consanguinidad y el adoptado que es por consanguinidad, dice el código de familia. Pero fallece el esposo y acepta herencia Wendy y los 2 hijos. ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ajá. Pero fallece el adoptado. ¿Quiénes aceptan herencia? Sería Wendy y el otro hijo que quedó vivo, licenciado. Wendy y el otro hijo que digo. Léanme 130. ¿Qué es 130? También si mi adoptado tiene hijos o sus papás. ¿Qué pasó? No va porque la mamá, pues, pero sus hijos, y si él sí tuvo hijos, ahí sí. Si tuvo hijos, ahí sí. No, porque legalmente el papá es el que adoptó. Pero si el adoptado tuvo hijos, digo yo. Si el adoptado tuvo hijos. Decir nietos de Wendy. Ahí. Sí, ahí sí. Si el adoptado tuvo hijos y tuvo esposa, pues aceptarían los hijos y la esposa del adoptado. Y también Wendy. Y también Wendy Solo Wendy acepta. y el otro hermano.
Sí, el otro hermano, exacto. Mira, Moisés ya está sacando al hijo, ahí solo a Wendy quiere, y no tiene ni al otro, no tiene ni al hijo. Qué barbaridad. Ajá, veamos, Solo Wendy acepta. solo Wendy acepta. ¿Será cierto eso? Vale. Ahí debo explicar. Wendy, desde el momento que adoptó a la persona con el esposo, él le entraría por consanguinidad. Quiere decir de que cuando falleció el esposo de Wendy, aceptaron la herencia ella y sus dos hijos. Como dice Wendy, tiene razón, si el adoptado fallece, pero él tuvo su familia, sus hijos y su esposa, aceptan herencia ellos de el adoptado y le entran en representación por el derecho. ¿Ok? Ahí sí. Ahí sí. Ahora bien, póngale coco a esto. Entonces, este adoptado tuvo su familia, ¿sí o no? Su familia consanguínea propia. ¿Sí? Digamos que el adoptado era hijo de Oscar y de Karina. Y ellos pues lo dieron a la guardería y Wendy lo vino y lo adoptó. ¿Ok? Entonces, Karina y Oscar, por consanguinidad, son los papás, pero con la adopción lo pierden. Ahora bien, este adoptado, pongámosle, digamos que el adoptado es Alfredo. El adoptado es Alfredo. Okay. Viene Karina y Oscar, les cambia la vida y tienen sus comodidades. Y ellos, en vida, no tuvieron más hijos que solo Alfredo. Viene Karina y Oscar y fallecen. Karina y Oscar y fallecen. ¿Puede Alfredo hacer la aceptación de herencia de Karina y Oscar? Sí, puede porque los adoptados son consanguíneos. Puede. ¿Quién más dice? Yo creo que no puede, licenciado, porque si bien era hijo de él, pero los padres renunciaron al darlo en adopción a la otra pareja. Mandar la adopción a la otra pareja. ¿Quién más opina? Yo estoy de acuerdo con el otro compañero que dice de que digamos que se dieron sus derechos como padres a recibir, digamos, los beneficios de la herencia que pueda tener ese niño. Entonces, los únicos herederos por el son los hijos y los papás de ese niño adoptado, no los papás consanguíneos originalmente, sino los que están ya en papel, digámoslo así. En papel. O sea que no puede. Yo digo que sí. Gustavo dice que sí. Alfredo dice no que puede. sí. Sí, yo pienso Yo Alberto digo sí, que no dice puede. yo digo que no puede. Yo digo que no puede porque al darlo en adopción pierde la autoridad parental. Pierde Y la autoridad ya, parental. correcto. Licenciado, Ajá. porque póngale, yo tengo un caso, mi hermano y la esposa pues no pudieron tener hijos y adoptaron un joven, él ya tiene como 17 años. Y en la partida de nacimiento los padres son mi cuñada y mi hermano. Ajá. Y entonces póngale que después la mamá que sí era de ese cipote tuviera sus comodidades y fallece, pues mi sobrino no podría llegar porque en los documentos no aparece que sea hijo de ella, sino que de mi hermano y mi cuñada. Vaya, le voy a hacer una pregunta más. En su código de civil hay una parte que está derogada. ¿Qué familia? ¿Sí o no? Sí, todo el inicio. Es su familia, ¿va? Sí, licenciado. Esa es la familia. Vaya, póngale coco. Y esto es muy práctico que ha pasado. Y le digo porque a nosotros nos llegó eso y nosotros nos vimos en la torre.
Imagínense que la adopción fue conforme al Código Civil. Conforme al Código Civil. No conforme al Código de Familia. Civil. ¿Podrá este adoptado aceptar herencia de los papás que lo trajeron al mundo? No puede también porque ya perdió toda relación familiar con ellos. No puede también porque perdió toda relación familiar. Vaya, y esa pregunta que acaba Alberti, les va a tocar de tarea. Ok, hay una resolución de sala sobre ese punto. ¿Ya? Lean el código de familia cuando entre en vigencia y busquen un código viejito del Código Civil o con la resolución de sala que encuentren. Va a detectar qué fue lo que pasó en esos casos. Y el día jueves vamos a discutir eso. Si fue apegado a lo que dijo la resolución de sala o no fue apegado a lo que dijo la resolución de la sala. ¿Ya? Van a buscar eso porque sé que lo van a buscar, espero lo encuentren. Y si no, pues después yo les voy a dar la respuesta, qué fue lo que pasó, por qué pasó eso. ¿Ok? Va, ahí quedamos con esa pregunta. Anótenla. Bueno, sigamos. Entonces, estamos aquí en el artículo 127 del Código de Familia, que habla del parentesco, que lo define en tres cuestiones: consanguinidad, afinidad o por adopción. Veamos. El grado y la línea del parentesco. ¿Qué dice el grado y la línea del parentesco? ¿Quién me lo lee? ¿Verdad? Dice, la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. La serie de generaciones procedentes de un ascendente común forman línea de parentesco. Cada generación constituye un grado. La línea y el grado se determinan de la misma forma en cualquier clase de parentesco. En cualquier clase de parentesco. Vale. Miren, fíjense bien. ¿Se recuerdan de la actividad que hicieron? Que les dije yo a ustedes de que es en línea, que es el grado y que es el parentesco. ¿Se recuerdan de eso? ¿Sí? No, pues ahí está la respuesta de la que estoy preguntando a ustedes. Ya me acordé, ahí está. Entonces, aquí el código familia habla de grados y líneas y que se van formando las líneas del parentesco. Cada generación constituye un grado. Entonces, le está diciendo a usted de que la línea que está donde está mi abuelo, mi abuela, mis tíos, ese es un grado. La línea que forma mi papá, mi mamá, mi hermano, es otro grado. La línea que forma mis primos, ¿sí? Ese es otro grado. La línea que forma mis nietos, ese es otro grado. A eso es lo que se está refiriendo este código de familia. Él los forma por grado y según la línea. Entonces, él lo que está haciendo es por clase. Por clase. Entonces, el código familia lo está haciendo por clase. Por clase. Está clasificando. ¿Sí? Y el código civil, ¿cómo lo está regulado?
lineal. Ya me pusieron a analizar eso. Bueno, como que el código de familia me está dando esto y aquí me están diciendo otra cosa, el código de familia. Ya me pusieron a analizar eso, ¿cómo es? Está complicado. Y este es el dolor de cabeza de muchos abogados, fíjense. Porque los abogados, los que litigan en sucesiones tienen ese problema. Porque se van al Código Civil, pero cuando van a un tribunal les ponen esta traba. Y ya leyó el Código de Familia, licenciado. Está bien complicado. Entonces dice que cuando una ley, cuando hay una contradicción de leyes, ¿cuál prevalece? Especial. ¿Cómo? La ley especial. Entonces quiere decir que las subvenciones tengo que regirme a una ley especial cuando me vaya a meter en estos problemas. Tengo que manejar esto para irme a una sucesión. Para no tener problemas en mi litis. Por eso este día yo traía a colación el Código de Familia. El Código de Familia en materia sucesional hay que tener mucho cuidado. Hay que manejar esta parte para no tener problemas allá en el Código Civil. No hay que tener, hay que quedar como diciendo, ok, aquí no me va a molestar el juez y aquí no voy a ir, ok, voy conforme a derecho. Ya. Entonces, en cuestión de la línea colateral, es un problema. Es un problema. En línea directa no, se van a Código Civil, pero es cuando es línea colateral, ese es un problema. Y un serio problema. Porque hay que manejar esto más o menos. O por lo menos entender este artículo 131, grado y línea de parentesco, para poder irme al otro lado cuando ya esté en la solución, pero en línea colateral. ¿Ok? Veamos. Vamos a la última. ¿Quién me lee la última, por favor? El parentesco por consanguinidad en la línea recta es indefinido y en las líneas colaterales se reconoce hasta el 4º grado. Va, ahí está la respuesta. Entonces, la extensión del parentesco. Extinción del parentesco. Artículo 32. El parentesco por consanguinidad en la línea recta es indefinido. O sea, en línea recta. ¿Sí? ¿Ya? En línea colateral, a un lado, se reconoce hasta el 4º grado. En el de afinidad, hasta el 2º grado. Entonces, consanguinidad, afinidad o adopción. ¿Hasta dónde llega? Es indefinido. ¿Por qué pusieron en línea recta indefinido? ¿Por qué lo pusieron indefinido en el Código de Familia? ¿Qué estaban respetando? En otras palabras, esta primera parte dice, en línea recta es indefinido por consanguinidad, ¿con qué artículo del Código Civil va relacionado? ¿988? Exacto. Ese se relaciona con eso. 988. Es. Y en línea colateral le dice a usted, mire, se reconoce hasta el grado 4º en línea colateral y en la línea de afinidad hasta el 2º grado. ¿Ok? Y ahí están los problemas. Porque hay que saber estos dos artículos claves para irme a la línea colateral. Tengo que saber, sos consanguíneo, voy directo, o sea, aquí voy al infinito más allá, solo me detiene el tiempo. Pero si es colateral, tengo una restricción. Ya. Tengo 4º grado y de afinidad tengo hasta el 2º grado. No puedo pasar más allá. Por eso es que muchas veces se les caen los procesos a la gente.
porque no se van a ver estos artículos. ¿Por qué? ¿Por qué sacaron todo lo de familia del Código Civil y lo metieron a esta ley? ¿Por qué? ¿Por qué? Va, entonces, el día nos quedamos aquí para el día jueves.